Todo comenzó como un dolor sordo en la parte baja de mi espalda, algo que pensé que era solo otro síntoma del final del embarazo. Estaba en la semana 38, cansada, hinchada y constantemente ansiosa. El calor de Madrid en julio no ayudaba para nada. Los 35 grados hacían que cada movimiento fuera un esfuerzo monumental, y mi pequeño apartamento en Lavapiés se había convertido en un horno durante las últimas semanas. Mi esposo Carlos había sido enviado a Barcelona por un proyecto urgente apenas 2 días antes. Trabajaba como arquitecto en una firma importante y este contrato significaba mucho para nosotros, especialmente con la llegada del bebé. Son solo 3 días, Lucía me había dicho mientras hacía su maleta. Volveré antes de que te des cuenta. Le creí, por supuesto. Nunca imaginé que nuestro hijo tendría otros planes. Mis padres, Antonio y Mercedes, habían venido desde Valencia para quedarse conmigo por si acaso. Siempre habían sido personas ocupadas, demasiado pendientes de su negocio familiar de panadería y de los compromisos sociales que mantenían con fervor casi religioso. Pero eran mis padres, y cuando Carlos me dijo que tenía que viajar, fueron los primeros en ofrecerse a acompañarme. Me sentí segura con ellos cerca. Confiaba en ellos, a pesar de nuestra complicada historia. Esa mañana de domingo, mientras caminaba torpemente hacia la cocina agarrándome el vientre, sentí que algo cambiaba. El dolor se volvió más agudo. Más rítmico. Me apoyé contra la pared del pasillo y susurré, creo que el bebé ya viene. Les avisé a mis padres de inmediato. Mi madre estaba arreglándose el maquillaje frente al espejo del recibidor, vestida con una blusa roja brillante que contrastaba con su cabello teñido de negro. Mi padre se apresuraba a envolver un regalo, sus dedos gruesos luchando con el papel dorado y las cintas. Ya llegaban tarde para la fiesta de cumpleaños de mi hermana Pilar, un evento que llevaban semanas planeando y comentando durante las comidas. No me siento bien, dije con voz temblorosa. Creo que es hora. Mi madre ni siquiera se giró para mirarme. Sus ojos seguían fijos en su reflejo mientras se aplicaba otra capa de labial rojo. ¿No puede llevarte Carlos?, preguntó como si no recordara la situación. Le recordé que estaba fuera de la ciudad. Mi padre miró su reloj, un regalo de aniversario que lucía cada vez que podía. Vamos tardísimos, murmuró, más para sí mismo que para mí. Mi madre cerró su estuche de maquillaje con un chasquido que resonó en el pasillo. Quizás puedas pedirle a doña Carmen que te lleve. La del segundo B. Nosotros no podemos faltar a esto. Sus palabras no registraron de inmediato en mi cerebro. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada. Luego vino otra contracción, más fuerte y más larga que la anterior. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin que pudiera contenerlas. Pero, son contracciones de verdad, logré decir entre jadeos. Necesito ir al hospital. Lucía, siempre has sido muy aprensiva, respondió mi madre, colocándose unos pendientes que hacían juego con su blusa. Con Pilar también tuvimos falsas alarmas, ¿recuerdas? Y cuando nació, esperamos casi 20 horas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi padre se acercó a mí y me dio unas palmaditas en el hombro, como si fuera una niña asustada por un trueno. Volveremos en unas horas, dijo con una sonrisa incómoda. Seguro que solo son los nervios de primeriza. Mis padres pasaron junto a mí, llaves en mano. El perfume caro de mi madre dejó una estela en el aire mientras salían por la puerta. El sonido de sus risas se fue apagando en el pasillo del edificio, mezclándose con el ruido de sus pasos apresurados bajando las escaleras. Me quedé sola, apoyada contra la pared, sintiendo como otra contracción comenzaba a formarse. No estaba segura de que dolía más, las contracciones que se intensificaban o darme cuenta de que acababa de ser abandonada por las personas que se suponía debían protegerme en uno de los momentos más vulnerables de mi vida. Intenté mantener la calma. Respiré profundamente como me habían enseñado en las clases prenatales. 1, 2, 3, 4. Exhalé lentamente. La contracción pasó, dejándome un momento de alivio. Miré mi teléfono. Pensé en llamar a Carlos, pero ¿de qué serviría preocuparlo cuando estaba a 6 horas de distancia? No llegaría a tiempo. Tambaleándome, llegué hasta el sofá y me senté para pensar en mis opciones. Doña Carmen,
La vecina que mi madre había mencionado era una mujer mayor que apenas conocía. Habíamos cruzado algunas palabras en el ascensor, nada más. No podía pedirle algo así. Recordé entonces a Marta, la joven profesora que vivía en el piso de arriba. Nos habíamos hecho amigas durante los últimos meses. Ella siempre se ofrecía a ayudarme con las bolsas de la compra y a veces compartíamos un café en la pequeña terraza de mi apartamento. Era mi mejor opción. Mientras marcaba su número, otra contracción me dobló por la mitad. Esta vez no pude contener un gemido de dolor. El teléfono sonó 3 veces antes de que Marta contestara, su voz alegre convertida en preocupación cuando escuchó mi respiración entrecortada. «Lucía, ¿estás bien?» «El bebé viene», fue todo lo que pude decir. «No te muevas. Bajo ahora mismo». Mientras esperaba, miré alrededor del apartamento que Carlos y yo habíamos decorado con tanto amor. La cuna montada en la esquina del salón, ya que nuestro piso era demasiado pequeño para una habitación separada. La mochila para el hospital que había preparado semanas atrás, siguiendo todas las recomendaciones de las revistas de maternidad. Todo estaba listo, excepto mis padres, que habían decidido que una fiesta de cumpleaños era más importante que el nacimiento de su nieto. El timbre sonó menos de 2 minutos después. Marta entró como un torbellino, sus ojos oscuros evaluando rápidamente la situación. A sus 28 años, tenía una energía y decisión que ahora me resultaban invaluables. «Vamos, Lucía. Te llevo al Hospital La Paz ahora mismo». Todo comenzó como un dolor sordo en la parte baja de mi espalda, algo que pensé que era solo otro síntoma del final del embarazo. Estaba en la semana 38, cansada, hinchada y constantemente ansiosa. El calor de Madrid en julio no ayudaba para nada. Los 35 grados hacían que cada movimiento fuera un esfuerzo monumental, y mi pequeño apartamento en Lavapiés se había convertido en un horno durante las últimas semanas. Mi esposo Carlos había sido enviado a Barcelona por un proyecto urgente apenas 2 días antes. Trabajaba como arquitecto en una firma importante y este contrato significaba mucho para nosotros, especialmente con la llegada del bebé. «Son solo 3 días, Lucía», me había dicho mientras hacía su maleta. «Volveré antes de que te des cuenta». Le creí, por supuesto. Nunca imaginé que nuestro hijo tendría otros planes. Mis padres, Antonio y Mercedes, habían venido desde Valencia para quedarse conmigo por si acaso. Siempre habían sido personas ocupadas, demasiado pendientes de su negocio familiar de panadería y de los compromisos sociales que mantenían con fervor casi religioso. Pero eran mis padres, y cuando Carlos me dijo que tenía que viajar, fueron los primeros en ofrecerse a acompañarme. Me sentí segura con ellos cerca. Confiaba en ellos, a pesar de nuestra complicada historia. Esa mañana de domingo, mientras caminaba torpemente hacia la cocina agarrándome el vientre, sentí que algo cambiaba. El dolor se volvió más agudo, más rítmico. Me apoyé contra la pared del pasillo y susurré, «Creo que el bebé ya viene». Les avisé a mis padres de inmediato. Mi madre estaba arreglándose el maquillaje frente al espejo del recibidor, vestida con una blusa roja brillante que contrastaba con su cabello teñido de negro. Mi padre se apresuraba a envolver un regalo, sus dedos gruesos luchando con el papel dorado y las cintas. Ya llegaban tarde para la fiesta de cumpleaños de mi hermana Pilar, un evento que llevaban semanas planeando y comentando durante las comidas. «No me siento bien», dije con voz temblorosa. «Creo que es hora». Mi madre ni siquiera se giró para mirarme. Sus ojos seguían fijos en su reflejo mientras se aplicaba otra capa de labial rojo. «¿No puede llevarte Carlos?», preguntó como si no recordara la situación. Le recordé que estaba fuera de la ciudad. Mi padre miró su reloj, un regalo de aniversario que lucía cada vez que podía. «Vamos tardísimos», murmuró, más para sí mismo que para mí. Mi madre cerró su estuche de maquillaje con un chasquido que resonó en el pasillo. «Quizás puedas pedirle a doña Carmen que te lleve. La del segundo B. Nosotros no podemos faltar a esto». Sus palabras no registraron de inmediato en mi cerebro. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada. Luego vino otra contracción, más fuerte y más larga que la anterior. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin que pudiera contenerlas. «Pero,
Son contracciones de verdad, logré decir entre jadeos. Necesito ir al hospital. Lucía, siempre has sido muy aprensiva, respondió mi madre, colocándose unos pendientes que hacían juego con su blusa. Con Pilar también tuvimos falsas alarmas, ¿recuerdas? Y cuando nació, esperamos casi 20 horas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi padre se acercó a mí y me dio unas palmaditas en el hombro, como si fuera una niña asustada por un trueno. Volveremos en unas horas, dijo con una sonrisa incómoda. Seguro que solo son los nervios de primeriza. Mis padres pasaron junto a mí, llaves en mano. El perfume caro de mi madre dejó una estela en el aire mientras salían por la puerta. El sonido de sus risas se fue apagando en el pasillo del edificio, mezclándose con el ruido de sus pasos apresurados bajando las escaleras. Me quedé sola, apoyada contra la pared, sintiendo como otra contracción comenzaba a formarse. No estaba segura de que dolía más, las contracciones que se intensificaban o darme cuenta de que acababa de ser abandonada por las personas que se suponía debían protegerme en uno de los momentos más vulnerables de mi vida. Intenté mantener la calma. Respiré profundamente como me habían enseñado en las clases prenatales. 1, 2, 3, 4. Exhalé lentamente. La contracción pasó, dejándome un momento de alivio. Miré mi teléfono. Pensé en llamar a Carlos, pero ¿de qué serviría preocuparlo cuando estaba a 6 horas de distancia? No llegaría a tiempo. Tambaleándome, llegué hasta el sofá y me senté para pensar en mis opciones. Doña Carmen, la vecina que mi madre había mencionado, era una mujer mayor que apenas conocía. Habíamos cruzado algunas palabras en el ascensor, nada más. No podía pedirle algo así. Recordé entonces a Marta, la joven profesora que vivía en el piso de arriba. Nos habíamos hecho amigas durante los últimos meses. Ella siempre se ofrecía a ayudarme con las bolsas de la compra y a veces compartíamos un café en la pequeña terraza de mi apartamento. Era mi mejor opción. Mientras marcaba su número, otra contracción me dobló por la mitad. Esta vez no pude contener un gemido de dolor. El teléfono sonó 3 veces antes de que Marta contestara, su voz alegre convertida en preocupación cuando escuchó mi respiración entrecortada. «Lucía, ¿estás bien?» «El bebé viene», fue todo lo que pude decir. «No te muevas. Bajo ahora mismo». Mientras esperaba, miré alrededor del apartamento que Carlos y yo habíamos decorado con tanto amor. La cuna montada en la esquina del salón, ya que nuestro piso era demasiado pequeño para una habitación separada. La mochila para el hospital que había preparado semanas atrás, siguiendo todas las recomendaciones de las revistas de maternidad. Todo estaba listo, excepto mis padres, que habían decidido que una fiesta de cumpleaños era más importante que el nacimiento de su nieto. El timbre sonó menos de 2 minutos después. Marta entró como un torbellino, sus ojos oscuros evaluando rápidamente la situación. A sus 28 años, tenía una energía y decisión que ahora me resultaban invaluables. «Vamos, Lucía. Te llevo al Hospital La Paz ahora mismo». La sala de partos era un torbellino de luces brillantes y voces. Médicos y enfermeras se movían a mi alrededor como en una danza perfectamente coreografiada, hablando en tonos urgentes y bajos. El doctor García, un hombre de unos 50 años con ojos amables pero cansados, me explicaba lo que estaba sucediendo mientras yo apenas podía concentrarme en sus palabras. «Estás progresando bien, Lucía», me decía mientras consultaba los monitores. «El bebé está en posición correcta, pero necesitamos vigilar su ritmo cardíaco». Intenté enfocarme en mi respiración, en el ritmo que me habían enseñado en las clases prenatales. Inspirar profundamente por la nariz, exhalar lentamente por la boca. Pero el dolor, Dios mío, el dolor, era peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Marta seguía a mi lado, sosteniendo mi mano con firmeza. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta que arrasaba mi cuerpo. Cada vez que una contracción me atravesaba, apretaba su mano hasta que mis nudillos se ponían blancos, pero ella nunca se quejaba. «Lo estás haciendo genial», me susurraba. «Eres mucho más fuerte de lo que crees». Pasó 1 hora. Quizás 2. El tiempo se distorsionaba entre oleadas de dolor. Las enfermeras entraban y salían, ajustando el gotero,
comprobando los monitores, animándome a seguir resistiendo. En algún momento, el doctor García frunció el ceño mientras miraba el monitor fetal. El ritmo cardíaco del bebé estaba descendiendo. No era un cambio drástico, pero suficiente para preocupar al equipo médico. «Vamos a administrarte oxígeno», dijo con calma estudiada. «Ayudará a que el bebé reciba más oxígeno también». Me colocaron una mascarilla sobre la boca y la nariz. El aire frío me alivió momentáneamente, pero no pude evitar notar las miradas preocupadas que intercambiaron las enfermeras. «¿Está todo bien?», preguntó Marta, verbalizando el miedo que yo no podía expresar. «Estamos controlando la situación», respondió el doctor con ese tono profesional que usan los médicos cuando quieren tranquilizarte sin revelarte toda la verdad. Otra contracción me sacudió, más intensa que las anteriores. Grité a través de la mascarilla de oxígeno, un sonido desgarrador que apenas reconocí como mío. «Carlos», llamé instintivamente. «Mamá». Pero Carlos estaba en Barcelona, probablemente conduciendo desesperadamente hacia Madrid después de recibir la llamada del hospital. Y mi madre estaba en una fiesta de cumpleaños, completamente ajena al infierno que yo estaba atravesando. «Estoy aquí, Lucía», dijo Marta, acariciando mi frente sudorosa. «No estás sola». El monitor fetal emitió un pitido alarmante. El ritmo cardíaco del bebé había descendido bruscamente. El doctor García se movió rápidamente, examinándome con urgencia. «El cordón umbilical está comprimido», anunció con voz tensa. «Necesitamos realizar una cesárea de emergencia. Ahora». Mi corazón se aceleró con pánico. «¿Cesárea? Pero yo quería». «No hay tiempo para un parto natural», interrumpió el doctor. «La vida de tu bebé está en riesgo». Asentí, demasiado débil para protestar. Todo después de eso se convirtió en un borrón de actividad frenética. Me trasladaron rápidamente al quirófano, las luces del techo desfilando sobre mí mientras empujaban la camilla por los pasillos. Marta tuvo que quedarse atrás, prometiéndome que estaría esperando cuando todo terminara. El quirófano era frío y estéril. Un anestesista se presentó brevemente antes de inyectar algo en mi columna vertebral. La sensación de entumecimiento se extendió rápidamente, un alivio bendito después de horas de dolor. «¿Puedes sentir esto?», preguntó una enfermera, tocando mis piernas. Negué con la cabeza. No sentía nada de cintura para abajo, una sensación inquietante pero preferible al dolor insoportable de las contracciones. Colocaron una pantalla sobre mi pecho, bloqueando mi visión de lo que sucedía en la parte inferior de mi cuerpo. El doctor García apareció a mi lado, ya vestido con el equipo quirúrgico completo. «Vamos a comenzar», Lucía, dijo. «Sentirás algo de presión, pero no dolor. Todo va a salir bien». Quise creerle. Necesitaba creerle. Cerré los ojos y pensé en Carlos, en cómo habíamos decorado juntos la habitación del bebé. En los nombres que habíamos considerado durante meses. En la pequeña colección de peluches que ya esperaba en casa. Percibí movimiento, voces dando órdenes, el tintineo metálico de instrumentos quirúrgicos. Sentí una presión extraña, como si alguien estuviera empujando mis órganos internos, pero sin dolor. «Estamos casi ahí», anunció el doctor. «Un poco más». De repente, las voces cambiaron. Los tonos se volvieron más urgentes, más preocupados. Abrí los ojos, intentando interpretar lo que sucedía. El anestesista verificó algo en los monitores, su rostro tenso bajo la mascarilla. «La presión arterial está bajando», dijo alguien. «Necesitamos más unidades de sangre». «El bebé no respira», anunció otra voz. «Comenzando reanimación». El pánico me invadió. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo no respondía a mis órdenes. «¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mi bebé?». Mi voz sonaba débil, apenas audible entre el caos de voces y máquinas. «Tranquila, Lucía», dijo el anestesista, colocando una mano en mi hombro. «El equipo está atendiendo a tu bebé. Son los mejores en lo que hacen». No podía ver lo que ocurría al otro lado de la pantalla quirúrgica, pero podía sentir la tensión en el ambiente. Escuché el sonido de equipos médicos, órdenes rápidas,
pasos apresurados. ¿Por qué no llora?, pregunté, las lágrimas corriendo por mis sienes hasta perderse en mi cabello. Los bebés deben llorar al nacer, ¿verdad? Nadie me respondió. El tiempo se estiró interminablemente. Cada segundo era una eternidad de incertidumbre y miedo. Finalmente, escuché pasos acercándose. El doctor García apareció a mi lado, quitándose la mascarilla. Su expresión me lo dijo todo antes de que pronunciara una sola palabra. Lucía, comenzó, su voz suave y grave. Lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos, pero hubo complicaciones. El cordón umbilical estaba enrollado alrededor del cuello del bebé y estuvo demasiado tiempo sin oxígeno adecuado. Sus palabras se desvanecieron en un zumbido. Un frío entumecedor, diferente al de la anestesia, se extendió por todo mi ser. Mi bebé. Mi hijo. No podía ser cierto. No, susurré. No, por favor. Tiene que estar equivocado. Lo siento muchísimo, repitió el doctor. Era un niño. Un niño. Alejandro. El nombre que había estado guardando en mi corazón durante meses resonó en mi mente como un grito silencioso. Quiero verlo, logré decir. Por favor, déjeme verlo. El doctor asintió y le hizo una señal a una enfermera. Momentos después, regresó con un pequeño bulto envuelto en una manta azul pálido. Lo colocó suavemente en mis brazos. Era tan pequeño. Tan perfecto. Su piel estaba ligeramente azulada, pero su rostro parecía tranquilo, como si simplemente estuviera durmiendo. Tenía las pestañas largas, como las de Carlos, y una pequeña nariz que se parecía a la mía. Mi niño, susurré, tocando su mejilla con un dedo tembloroso. Mi Alejandro. No sé cuánto tiempo pasé así, sosteniendo a mi hijo que nunca respiró, que nunca lloró, que nunca abriría sus ojos para mirarme. El equipo médico respetó mi dolor, moviéndose silenciosamente a mi alrededor mientras terminaban de atenderme. En algún momento, una enfermera se acercó. ¿Quieres que llamemos a alguien?, preguntó gentilmente. ¿Tu marido? ¿Tus padres? La mención de mis padres despertó una ira que ardió a través del entumecimiento. Mi marido está en camino desde Barcelona, respondí con voz monótona. Mis padres están en una fiesta. Decidieron que era más importante que el nacimiento de su nieto. La enfermera no ocultó su sorpresa, pero se recuperó rápidamente. ¿Hay alguien más? ¿Una amiga, tal vez? Marta, dije. Está esperando fuera. Ella me trajo cuando mis padres se fueron. La enfermera asintió y salió de la habitación. Momentos después, Marta entró, su rostro pálido y ojos enrojecidos. Ya sabía lo ocurrido. Alguien le había informado mientras esperaba. Se acercó lentamente y miró al pequeño bulto en mis brazos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Es precioso, Lucía, dijo con voz quebrada. Realmente precioso. Asentí, incapaz de hablar. El dolor físico había desaparecido, reemplazado por un vacío tan profundo que amenazaba con tragarme entera. ¿Puedo?, preguntó Marta, extendiendo sus brazos. Le entregué a mi hijo con cuidado. Ella lo sostuvo con reverencia, meciéndolo suavemente como si pudiera sentirlo. Hola, pequeñín, susurró. Siento mucho no haberte conocido mejor. Hubieras sido muy amado. Esas simples palabras rompieron la última barrera dentro de mí. Un sollozo desgarrador escapó de mi garganta, seguido por otro y otro más. Marta devolvió a Alejandro a mis brazos y se sentó junto a mí en la cama, abrazándome mientras yo abrazaba a mi hijo que nunca viviría. No es justo, lloré. No hice nada mal. Seguí todas las indicaciones, tomé las vitaminas, fui a todos los controles. No es tu culpa, Lucía, dijo Marta con firmeza. Estas cosas, a veces simplemente ocurren. No hay razón, no hay explicación que pueda hacerlo más fácil. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Carlos apareció, jadeando como si hubiera corrido un maratón. Sus ojos se posaron primero en mí, luego en el pequeño bulto en mis brazos.
La comprensión llegó a su rostro como una ola devastadora. No, murmuró, acercándose con pasos vacilantes. No, no, no. Marta se apartó silenciosamente, dándonos espacio. Carlos se derrumbó junto a la cama, sus manos temblorosas tocando primero mi rostro, luego el de nuestro hijo. Llegué tarde, dijo, su voz rota por la culpa y el dolor. Lo siento tanto, Lucía. Debería haber estado aquí. No habrías podido hacer nada, respondí, aunque una parte de mí se preguntaba si las cosas habrían sido diferentes si él hubiera estado conmigo desde el principio, si mis padres no me hubieran abandonado. Si hubiéramos llegado al hospital más temprano. Carlos tomó a nuestro hijo en sus brazos, las lágrimas goteando sobre la manta azul. Es tan pequeño, murmuró. Tan perfecto. Permanecimos así, unidos en nuestro dolor, mientras afuera la vida continuaba implacablemente. En algún lugar de Madrid, mis padres estarían disfrutando del pastel de cumpleaños, completamente ajenos a que su nieto había nacido y muerto en cuestión de minutos. La enfermera regresó eventualmente, explicándonos con gentileza que necesitaban llevarse a Alejandro. Nos ofrecieron tomar fotos, guardar un mechón de su escaso cabello, imprimir sus huellas diminutas. Pequeños recuerdos de una vida que apenas comenzó. Cuando finalmente se llevaron a nuestro hijo, sentí como si me arrancaran una parte vital de mí misma. El vacío en mis brazos parecía extenderse hasta mi alma, dejando un hueco que nada podría llenar jamás. La noche cayó sobre Madrid, trayendo consigo una oscuridad que parecía reflejar el abismo que se había abierto en mi corazón. Carlos se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano mientras yo fluctuaba entre la conciencia y un sueño inquieto inducido por sedantes. En algún momento durante esa larga noche, tomé una decisión. Nunca perdonaría a mis padres por haberme abandonado cuando más los necesitaba. Algunas traiciones son demasiado profundas para ser perdonadas, algunas heridas demasiado graves para sanar completamente. Alejandro no viviría para conocer a sus abuelos, pero yo viviría para recordar siempre el día en que eligieron una fiesta sobre la vida de su nieto. El hospital me dio el alta 3 días después. Me marché sin flores, sin globos, sin felicitaciones. Solo con un vientre vacío y un corazón destrozado. Los médicos me entregaron un sobre con los pocos recuerdos físicos de Alejandro, sus huellas diminutas impresas en un papel, un mechón de su cabello oscuro, la pulsera identificativa que nunca necesitó usar. El doctor García había sido extraordinariamente compasivo. Me explicó que estas cosas ocurren sin motivo aparente, que no había sido culpa mía. A veces la vida es injusta, Lucía, me dijo con voz suave. No podemos entenderlo, solo sobrevivirlo. Sus palabras, aunque bien intencionadas, rebotaban en la superficie de mi dolor sin penetrarlo. Carlos permaneció a mi lado todo el tiempo, aturdido por su propio duelo. Había llegado demasiado tarde para conocer a nuestro hijo con vida, y ese conocimiento pesaba sobre él como una lápida. Le aseguré 1000 veces que no había sido su culpa, que nada habría cambiado si hubiera estado presente desde el principio. Pero ambos sabíamos que una parte de él siempre se preguntaría ¿y si? Marta se ofreció a quedarse conmigo esa primera noche en casa. Preparó una sopa que no comí, dobló ropa que no me importaba, ordenó el correo que se había acumulado bajo la puerta. Se sentó junto a mí en el sofá y sostuvo mi mano cuando el silencio del apartamento se volvió demasiado ensordecedor. «Puedo quedarme más tiempo si quieres», ofreció, sus ojos oscuros llenos de preocupación. «No tienes por qué pasar por esto sola». «Carlos volverá mañana», respondí, mi voz apenas un susurro. Pidió una excedencia en el trabajo. No mencioné a mis padres. No habían llamado ni una sola vez desde el día del parto. Ni siquiera sabían que su nieto había nacido y muerto en el mismo día. El silencio del apartamento era una entidad viva, casi palpable. Cada rincón contenía promesas incumplidas. La cuna armada en la esquina del salón parecía burlarse de mí con su vacío. Los sonajeros coloridos colgados sobre ella nunca sonarían para entretener a mi bebé. La mecedora donde imaginé darle el pecho y cantarle nanas permanecería inmóvil. Esa noche, después de que Marta se marchara prometiendo volver al día siguiente, me quedé sentada en la oscuridad, sosteniendo el pequeño oso de peluche que había comprado el día que supe que estaba embarazada. 9 meses de esperanzas, sueños e ilusiones destruidos en un instante.
El timbre sonó alrededor del mediodía siguiente. Carlos aún no había regresado. Había ido a la funeraria para organizar un pequeño servicio para Alejandro. Arrastrándome hacia la puerta, me encontré frente a mis padres. Mi madre sostenía un ramo de flores y llevaba puesta la misma blusa roja del día anterior. Mi padre sujetaba un globo azul con la frase «Es un niño» y una caja de pasteles. Ambos sonreían, completamente ajenos a la tragedia que había destrozado mi vida. «Y Lucía, cariño», exclamó mi madre, intentando abrazarme. «¡Qué sorpresa! Pasamos por el hospital esta mañana y nos dijeron que ya te habían dado el alta. ¿Por qué no nos avisaste?» Me aparté antes de que pudiera tocarme. El globo azul capturó mi mirada, provocándome náuseas instantáneas. «¿Dónde está nuestro nieto?», preguntó mi padre, mirando sobre mi hombro hacia el interior del apartamento. «¿Carlos lo tiene en brazos?». Mi madre seguía parloteando, ahora mirando su teléfono mientras hablaba. «La fiesta de Pilar fue maravillosa. Conocimos a un senador que es amigo del marido de tu hermana, imagínate. Se quedó hasta el final. Te envié fotos, ¿no las viste? Ah, y trajimos pastel, sobró mucho y pensamos que con la lactancia necesitarías calorías extra». «Se ha ido», interrumpí, mi voz tan plana como me sentía por dentro. Mi madre se detuvo a mitad de frase. Mi padre frunció el ceño, confundido. «¿Quién se ha ido?», preguntó él. «Carlos». «Mi bebé murió», dije, las palabras cayendo como piedras entre nosotros. «Alejandro murió durante el parto». El silencio que siguió fue absoluto. El globo azul se balanceaba suavemente, único movimiento en el pasillo congelado. Mi madre palideció, su mano aferrándose aún al teléfono como si fuera un salvavidas. Mi padre parpadeó varias veces, como si intentara procesar información en un idioma que no comprendía. «Pero, ¿cómo?», murmuró finalmente mi madre. «No pensamos que fuera algo serio». La rabia, que había estado adormecida bajo el peso de mi dolor, despertó abruptamente. «¿No pensasteis que fuera serio? ¿Una mujer embarazada de 38 semanas con contracciones no os pareció algo serio?». Mi padre dio un paso atrás. «Lucía, tranquilízate. No podíamos saber qué». «Nos dijiste que eran contracciones reales», interrumpió mi madre, su voz adquiriendo ese tono defensivo que conocía tan bien. «Siempre has sido muy exagerada con estas cosas». Me temblaban las manos. Todo mi cuerpo vibraba con una furia que nunca antes había experimentado. «Exagerada», repetí, incrédula. «Os dije que necesitaba ir al hospital. Os supliqué que me llevarais. Me dejasteis sola». Mi grito resonó en el pasillo, provocando que se abriera una puerta más allá. La señora Jiménez, una anciana del 3 grados centígrados, asomó su cabeza con curiosidad antes de retirarse discretamente al percibir la tensión. Mi madre miró alrededor, mortificada por la escena pública. «Lucía, por Dios, contrólate. Los vecinos te están escuchando». Esa fue la gota que colmó el vaso. La preocupación de mi madre por las apariencias mientras yo lidiaba con la pérdida más devastadora imaginable. «Vosotros me abandonasteis», grité, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. «Mi bebé murió y vosotros estabais comiendo pastel». El ramo de flores cayó al suelo. Los pétalos se esparcieron a nuestros pies como gotas de sangre. No teníamos forma de saber que era una emergencia, intentó justificarse mi padre. «Estas cosas pasan, Lucía. No puedes culparnos por». «¿Estas cosas pasan?». Lo interrumpí, mi voz temblorosa de incredulidad. «Mi hijo muere y tu respuesta es, ¿estas cosas pasan?». Mi madre dio un paso hacia mí, extendiendo una mano temblorosa. «Cielo, estamos devastados. De verdad. Pero quizás fue lo mejor. Eres joven, puedes tener más hijos». Sus palabras me golpearon como un puñetazo físico. La idea de que Alejandro era reemplazable, de que su pérdida podría ser simplemente superada con otro embarazo. Como si mi hijo hubiera sido un objeto defectuoso que podía ser cambiado por uno nuevo. «Fuera», susurré, retrocediendo hacia la puerta. «Salid de mi casa. Ahora». «Lucía,
por favor. Mi padre adoptó su tono conciliador, el que usaba en reuniones de negocios. Estamos todos alterados. Hablemos cuando estés más calmada. ¿Más calmada? La risa que escapó de mi garganta sonó extraña incluso a mis propios oídos. Mi hijo ha muerto. ¿Cuándo crees que estaré más calmada? El sonido del ascensor anunció la llegada de alguien más. Carlos apareció en el pasillo, su rostro exhausto transformándose en confusión al ver la escena. Sus ojos pasaron de mis padres a mí, comprendiendo inmediatamente la situación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, colocándose protectoramente a mi lado. Sus padres estaban a punto de irse, respondí, sin apartar la mirada de ellos. Para siempre. Mi madre soltó un sollozo teatral. Carlos, por favor, hazla entrar en razón. Esto es un malentendido terrible. ¿Malentendido? La voz de Carlos se endureció. Me llamaron del hospital cuando estaba a mitad de camino. Me dijeron que mi hijo había muerto. ¿Saben dónde estaba yo? En Barcelona, porque confiaba en que ustedes cuidarían de Lucía. ¿Saben dónde estaban ustedes? En una maldita fiesta. Mis padres se quedaron sin palabras. Por primera vez, parecían comprender la magnitud de lo que habían hecho. Nunca los perdonaré por esto, declaró Carlos, su voz temblando de emoción contenida. Nunca. Tomó la caja de pasteles de las manos de mi padre y la dejó caer al suelo. El ruido sordo resonó en el pasillo silencioso. Márchense, ordenó. Ahora mismo. Mi padre tomó el brazo de mi madre, quien seguía paralizada, y la guió hacia el ascensor. Antes de que las puertas se cerraran, me miró una última vez. Lo sentimos, Lucía, dijo con voz quebrada. Nunca quisimos que esto pasara. Cuando desaparecieron, mis piernas cedieron. Carlos me sostuvo antes de que cayera al suelo, guiándome de vuelta al apartamento. Nos sentamos juntos en el sofá, rodeados por el silencio ensordecedor de nuestro hogar sin hijo. ¿Cómo fue en la funeraria?, pregunté finalmente, necesitando hablar de algo, de cualquier cosa. Todo está arreglado, respondió suavemente. Será una ceremonia pequeña, solo nosotros y quien tú quieras invitar. Pensé en Marta, que había sido más familia para mí en un día que mis propios padres en toda una vida. Solo nosotros, decidí. Y Marta. Nadie más. Carlos asintió, comprendiendo. Me abrazó mientras las lágrimas volvían a brotar, más silenciosas esta vez pero igual de dolorosas. El silencio de nuestro apartamento ya no gritaba acusaciones, sino que lloraba con nosotros, compartiendo nuestro duelo por el hijo que nunca conoceríamos y por la familia que habíamos perdido en más de un sentido. No respondí a sus llamadas. No leí sus mensajes. No abrí las cartas que dejaban bajo mi puerta. Los días se fundieron en semanas, y las semanas en meses. El otoño llegó a Madrid, cubriendo las calles con hojas doradas que crujían bajo mis pies durante mis escasos paseos. Carlos volvió al trabajo eventualmente. No porque quisiera, sino porque necesitábamos el dinero y la distracción. Yo me quedé en casa, incapaz de enfrentar mi regreso a la escuela donde enseñaba. Mis colegas enviaron flores y tarjetas de condolencia. La directora me llamó personalmente para decirme que tomara todo el tiempo que necesitara. Tu puesto te estará esperando, me aseguró con amabilidad. Pero el tiempo no curaba mi herida como todos prometían. Cada día era un esfuerzo monumental. Levantarme de la cama. Ducharme. Comer algo. Pequeñas victorias que nadie celebraba excepto Carlos, quien me abrazaba con fuerza cada noche mientras susurraba, «Has sido muy valiente hoy». Mi hermana Pilar intentó visitarme una tarde de octubre. Apareció sin avisar, con una caja de pastelitos de la mallorquina y una expresión de perplejidad que delataba su incapacidad para comprender el abismo en el que me encontraba. «Esto es ridículo», Lucía, declaró mientras servía café que yo no había pedido. «Entiendo que estés dolida, pero ha pasado más de un mes. Todos cometemos errores». La miré desde el otro lado de la mesa, incapaz de creer lo que escuchaba. ¿Errores? La palabra sabía amarga en mi boca. ¿Llamas error a abandonar a tu hija cuando está en trabajo de parto? Pilar suspiró dramáticamente,
Ese gesto exagerado que había perfeccionado desde la adolescencia. Solo fue una fiesta, por Dios. ¿Cuánto tiempo más vas a castigarlos? Papá está destrozado, no duerme. Mamá ha perdido 5 kilos. Una risa seca escapó de mi garganta. ¡Qué terrible! Mi hijo está muerto, pero cuéntame más sobre la dieta involuntaria de mamá. Eres injusta, replicó, su tono adquiriendo ese filo condescendiente que siempre usaba conmigo. Nadie podía saber que habría complicaciones. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan, repetí. La misma frase vacía que había escuchado de mi padre. Como si la muerte de Alejandro fuera un inconveniente menor, como perder un tren o una cita con el dentista. Necesitas ayuda profesional, Lucía, continuó Pilar, mirando con desaprobación el estado de mi apartamento. Esta depresión no es saludable. Deberías ver a alguien. Yo conozco a un psiquiatra excelente, el doctor Méndez. Trata a muchas personas de nuestro círculo. ¿Nuestro círculo? La incredulidad me dejó sin aliento. ¿Qué círculo, Pilar? ¿El círculo de gente que abandona a sus familiares en emergencias? ¿O el círculo de quienes trivializan la muerte de un bebé? Pilar se levantó bruscamente, derramando algo de café sobre la mesa. Estás siendo melodramática. Siempre lo has sido. No todo gira alrededor tuyo, ¿sabes? Mamá y papá también están sufriendo. Han perdido a su nieto. Un nieto que consideraron menos importante que tu fiesta de cumpleaños, respondí, mi voz extrañamente calmada a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Era mi 40 cumpleaños, Lucía. Un evento importante. Y yo estaba pariendo a su nieto. ¿Qué es más importante, Pilar? Mi hermana recogió su bolso de diseñador, alisándose la falda con movimientos bruscos. Cuando decidas dejar este numerito de mártir, la familia estará esperándote. Pero no esperes que sigamos rogándote eternamente. La observé marcharse, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Sus palabras flotaban en el aire como veneno, numerito de mártir. Como si mi duelo fuera una actuación, como si el vacío que sentía dentro fuera una elección caprichosa. Esa noche, Carlos me encontró llorando en el suelo del que habría sido el cuarto de Alejandro. Habíamos decidido convertir el pequeño estudio en habitación infantil cuando quedé embarazada. Ahora solo contenía cajas sin abrir y una cuna que nunca usamos. Pilar vino hoy, expliqué entre sollozos. Carlos se sentó a mi lado, apoyando su espalda contra la pared. Me lo imaginé. Vi los pastelitos en la cocina. Dice que estoy siendo melodramática. Que debería seguir adelante. Tomó mi mano entre las suyas, sus dedos callosos acariciando mis nudillos. Nadie puede decirte cómo o cuánto tiempo debes llorar a nuestro hijo, Lucía. ¿Y si tienen razón? La pregunta que había estado atormentándome salió en un susurro. ¿Y si estoy exagerando? Han pasado meses. No, interrumpió con firmeza. No les des ese poder. No dejes que te hagan dudar de tus sentimientos. Apoyé mi cabeza en su hombro, respirando el familiar aroma a café y ese aftershave de sándalo que usaba desde que lo conocí en la universidad. No sé quién soy sin él, Carlos. Pasé 9 meses siendo su madre, preparándome, imaginando nuestra vida juntos. ¿Y ahora, qué soy? Sigues siendo su madre, respondió suavemente. Eso nadie puede quitártelo. Y sigues siendo Lucía, la mujer más fuerte que conozco. No me sentía fuerte. Me sentía frágil, como si estuviera hecha de cristal fino que podría quebrarse al menor golpe. Pero sus palabras encendieron una pequeña luz en mi oscuridad. Estaba pensando, continuó Carlos, quizás podríamos hacer algo para honrar a Alejandro. Algo que nos ayude a seguir adelante sin olvidarlo. ¿Cómo qué? No lo sé. Quizás plantar un árbol en ese parque que te gusta. O donar libros infantiles a la biblioteca del barrio en su nombre. Algo que transforme nuestro dolor en algo positivo. La idea echó raíces en mi mente. Transformar el dolor. No eliminarlo, no negarlo, sino canalizarlo en algo significativo. Al día siguiente, después de que Carlos se marchara al trabajo, encontré la ecografía que nos habían entregado meses atrás.
la pequeña silueta de Alejandro, curvada y perfecta. La sostuve contra mi pecho y lloré hasta quedarme sin aliento. Pero esta vez, entre las lágrimas, vislumbré algo diferente, una resolución. Mis padres nunca sentirían lo que yo sentía. No eran capaces de comprender la profundidad de esta pérdida porque si lo hubieran comprendido, nunca me habrían abandonado en primer lugar. Busqué en el armario una maleta pequeña. Metí algunas prendas básicas, mi cepillo de dientes, la foto enmarcada de Carlos y mía en nuestra boda, y el sobre con los recuerdos de Alejandro. Escribí una nota para Carlos: necesito espacio para respirar. Para encontrarme a mí misma en medio de todo este dolor. Te quiero más que a nada, pero no puedo seguir así. No me busques. Te llamaré pronto. Lo prometo. Lucía. Salí del apartamento sin mirar atrás. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que necesitaba distancia. De mis padres, de Pilar, de los vecinos bien intencionados que susurraban pobre chica cuando me veían en el ascensor. Incluso de Carlos, aunque lo amaba profundamente. Necesitaba encontrar a la Lucía que existía antes de la tragedia, antes de que el dolor la consumiera por completo. Tomé un taxi hasta la estación de Atocha. Mientras esperaba el tren a Valencia, le envié un mensaje a Clara, mi amiga de la universidad que ahora vivía en Benimaclet. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Te explicaré cuando llegue. Su respuesta fue inmediata: mi casa es tu casa. Te espero. El tren atravesó los paisajes áridos de Castilla, los campos de olivos, las montañas distantes. A medida que Madrid se alejaba, sentí que podía respirar un poco mejor. No era una huida permanente, era un paréntesis necesario, un espacio para sanar. Bloqueé los números de mis padres y de Pilar en mi teléfono. No quería sus mensajes, sus excusas, sus demandas de reconciliación. Necesitaba silencio para escuchar mi propia voz entre tanto ruido. Clara me recibió en la estación de Valencia con un abrazo silencioso. No hizo preguntas, no exigió explicaciones. Simplemente me llevó a su pequeño apartamento en el barrio universitario y me mostró la habitación de invitados. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, dijo mientras colocaba toallas limpias sobre la cama. Hay comida en la nevera. Si quieres hablar, estoy aquí. Si no, también estoy aquí. Los primeros días pasaron en una neblina. Dormía hasta tarde, veía la televisión sin prestar atención, caminaba por las calles de Valencia sin rumbo fijo. Llamaba a Carlos cada noche, conversaciones breves donde ambos evitábamos mencionar la situación con mis padres. Te echo de menos, me decía él. Y yo a ti, respondía, sabiendo que era cierto pero también que aún no estaba lista para volver. Una mañana, Clara me invitó a acompañarla a un grupo de apoyo que se reunía en un centro comunitario cercano. No es específicamente para padres que han perdido hijos, explicó con cautela. Es para todo tipo de duelo. Pero podrías encontrarlo útil. Acepté más por agradecimiento que por convicción. Entré en aquella sala iluminada por fluorescentes esperando poco, quizás incluso preparada para burlarme internamente de las frases hechas y los consejos vacíos. Pero lo que encontré fue diferente. Personas como yo, atravesando sus propios infiernos personales. Una mujer que había perdido a su marido en un accidente de tráfico. Un hombre cuya hija adolescente se había suicidado. Un anciano que cuidó a su esposa con Alzheimer durante 12 años hasta perderla. Cuando llegó mi turno de hablar, las palabras salieron como un torrente. Les conté sobre Alejandro, sobre mis padres, sobre la traición que me había dejado sin familia y sin hijo en el mismo día devastador. Mi hermana dice que estoy siendo melodramática, concluí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Que debería perdonar y olvidar. Rosa, la mujer del marido fallecido, tomó mi mano entre las suyas. El perdón no es una obligación, cariño. Es un regalo que te das a ti misma cuando estás lista. Y a veces, nunca lo estás. Y eso también está bien. Sus palabras me persiguieron durante días. El perdón como un regalo, no como una deuda. La idea de que podía elegir no perdonar sin convertirme en una persona amargada o resentida. Que podía aceptar lo que había pasado sin excusarlo. Fue en ese momento,
sentada en el balcón del apartamento de Clara, viendo el atardecer sobre los tejados de Valencia, cuando comprendí con claridad, no sabía quién era sin mi bebé, pero necesitaba descubrirlo. No podía encontrarme a mí misma rodeada de personas que trivializaban mi pérdida y deslegitimaban mi dolor. Había llegado al punto de quiebre, y desde allí solo podía reconstruirme, pieza a pieza, en mis propios términos. Los meses pasaron. El invierno dio paso a una primavera tímida que floreció en las jacarandas de Valencia, cubriendo las aceras con pequeñas flores violetas. Me quedé con Clara más tiempo del que cualquiera de las dos había anticipado, pero ella nunca me pidió explicaciones ni insinuó que debía marcharme. Encontré trabajo como tutora en una academia de idiomas cerca del apartamento. Solo unas pocas horas a la semana, enseñando inglés a adolescentes que se preparaban para sus exámenes. Era un trabajo sencillo, sin las responsabilidades emocionales de mi puesto como maestra de primaria en Madrid. Me daba estructura sin abrumarme. Seguía asistiendo al grupo de apoyo cada miércoles. Con el tiempo, me convertí en una especie de veterana, acogiendo a los recién llegados con la misma calidez con que me habían recibido a mí. Mis palabras empezaron a cambiar, ya no solo describía mi dolor sino que reflexionaba sobre él, lo analizaba, intentaba comprenderlo. El duelo no es algo que superas, le expliqué a una joven madre que había perdido a su bebé durante el embarazo. Es algo que integras. Se convierte en parte de ti, como una cicatriz que modifica tu piel pero no la destruye. Carlos venía a verme casi todos los fines de semana. Nuestra relación había cambiado, adquiriendo una profundidad que solo se consigue atravesando juntos el fuego. Hablábamos de Alejandro con más libertad ahora, recordándolo no solo con lágrimas sino también con sonrisas ocasionales. ¿Recuerdas cómo daba patadas siempre a las 3 de la madrugada? Comentaba Carlos mientras paseábamos por la playa de la Malvarrosa. Como un pequeño futbolista nocturno. Y cómo se movía cuando escuchaba a Joaquín Sabina, añadía yo, sonriendo ante el recuerdo. Tenía buen gusto musical. Estos momentos eran pequeños rayos de luz en el paisaje cambiante de mi duelo. No aliviaban completamente el dolor, pero lo hacían más llevadero. Una tarde de abril, Clara entró en la cocina mientras yo preparaba la cena. Su expresión cautelosa me alertó inmediatamente. Lucía, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Hay algo que debo decirte. He recibido un correo de tu madre. La cuchara con la que removía el sofrito cayó al suelo, salpicando aceite sobre las baldosas blancas. ¿Cómo consiguió tu dirección? Clara se encogió de hombros. La universidad publica el directorio de personal docente en su web. No es difícil encontrarme si sabes dónde buscar. Mi corazón se aceleró. Después de meses de silencio autoimpuesto, la sola mención de mi madre desencadenaba una reacción física inmediata. ¿Qué quería? Saber si estás bien. Dice que han intentado contactarte durante meses. Que tu padre está enfermo. La familiar sensación de culpa, esa compañera indeseada que mis padres siempre habían sabido invocar, comenzó a infiltrarse en mi conciencia. La aparté con determinación. ¿Qué le respondiste? Nada aún, confesó Clara. Quería consultártelo primero. Respiré hondo, intentando centrarme. Dile que estoy bien. Nada más. Clara asintió, comprendiendo. No necesitaba más explicaciones. Había escuchado suficientes historias sobre mis padres en los últimos meses para entender mi reticencia. Esa noche, mientras Clara dormía, encendí mi ordenador y abrí una nueva ventana de correo electrónico. No escribí a mi madre ni a mi padre. En lugar de eso, escribí a Marta, la vecina que me había llevado al hospital aquel fatídico día. Querida Marta, tecleé, ha pasado mucho tiempo y te debo una disculpa por haberme marchado sin despedirme adecuadamente. Quiero que sepas que nunca olvidaré lo que hiciste por mí y por Alejandro. Le conté sobre mi vida en Valencia, sobre el grupo de apoyo, sobre mi trabajo enseñando inglés. Le pregunté por su vida, por el edificio, por los pequeños detalles cotidianos que antes me parecían insignificantes y ahora valoraba como tesoros. Su respuesta llegó a la mañana siguiente, cálida y sin reproches. Me contó que había adoptado un gato, que seguía enseñando en la misma escuela, que a veces pasaba frente a mi puerta y pensaba en mí. No mencionó a mis padres ni preguntó cuándo volvería.
Simplemente me ofreció su amistad, sin condiciones ni expectativas. Nuestra correspondencia se convirtió en un ancla, un recordatorio de la bondad que existe en el mundo incluso cuando la oscuridad parece absoluta. Una semana después, Carlos llegó a Valencia con una expresión que no le había visto antes. Una mezcla de determinación y esperanza que transformaba sus facciones. «Tengo una propuesta», anunció mientras cenábamos en una pequeña terraza cerca del Jardín del Turia. «Me han ofrecido un trabajo en Barcelona. Un estudio de arquitectura importante, el tipo de oportunidad que no se presenta dos veces». «Eso es maravilloso», respondí con sinceridad. «Deberías aceptarlo». «Quiero que vengas conmigo», continuó, tomando mis manos sobre la mesa. «Podríamos empezar de nuevo, Lucía. En una ciudad donde nadie nos conoce, donde no hay recuerdos dolorosos en cada esquina». La idea me dejó sin aliento. Barcelona. Una ciudad vibrante, llena de arte y cultura. A horas de distancia de Madrid, de mis padres, de los fantasmas que me perseguían. ¿Y mi trabajo en Madrid?, pregunté, más por reflejo que por verdadera preocupación. Carlos sonrió. «Eres una profesora excelente. Encontrarás trabajo en cualquier escuela de Barcelona. O podrías hacer algo completamente diferente. Lo que quieras, lo que necesites». Por primera vez en meses, sentí una chispa de entusiasmo genuino. Un futuro que no estaba completamente definido por la pérdida y el dolor. «Sí», dije finalmente. «Vamos a Barcelona». El verano nos encontró instalándonos en un luminoso apartamento en el barrio de Gracia. Nuestras posesiones cabían en sorprendentemente pocas cajas. Habíamos dejado atrás los muebles, la mayoría de la ropa, todo lo que habíamos comprado para Alejandro. Solo conservamos el sobre con sus huellas y su mechón de pelo, ahora guardado en una caja especial junto a la ecografía enmarcada que ocupaba un lugar de honor en nuestra nueva sala de estar. Una mañana de julio, mientras desayunábamos en la pequeña terraza, Carlos me entregó un sobre. «Llegó ayer», explicó. «Es de tus padres». Miré el sobre como si contuviera algo venenoso. La letra pulcra de mi madre destacaba sobre el papel cremoso de buena calidad. «¿Cómo consiguieron nuestra dirección?». Carlos se encogió de hombros. «Tal vez se la dimos a la empresa de mudanzas o a correos cuando redireccionamos el correo». Con dedos temblorosos, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, algo inusual en esta era digital. La caligrafía de mi madre, impecable como siempre. «Querida Lucía», comenzaba. «Han pasado ya 7 meses desde aquella terrible tragedia. Te escribimos porque no podemos seguir viviendo con este silencio entre nosotros. Tu padre está cada día más deteriorado. El médico dice que el estrés emocional está agravando sus problemas cardíacos. Te extrañamos, hija. Sabemos que cometimos un error terrible aquel día. Nunca imaginamos que las cosas saldrían así. ¿Podríamos al menos hablar? Por teléfono, por videollamada, como prefieras. No te pedimos que nos perdones de inmediato, solo que nos des la oportunidad de intentar reconstruir nuestra relación». La carta continuaba con disculpas, justificaciones, peticiones. Frases como «nunca quisimos hacerte daño» y «si pudiéramos volver atrás» salpicaban el texto. Me la pasé a Carlos sin comentarios. Él la leyó en silencio, sus ojos recorriendo las líneas rápidamente. Cuando terminó, me miró expectante. «¿Qué piensas hacer?». Tomé un sorbo de café, permitiéndome un momento para ordenar mis pensamientos. Durante mucho tiempo, comencé lentamente, creí que el perdón era una obligación. Algo que debía otorgar para poder seguir adelante. Pero ahora entiendo que no es así. ¿Nunca vas a perdonarlos? No es tan simple como perdonar o no perdonar, respondí. Es reconocer que algunas acciones cambian fundamentalmente una relación. Mi terapeuta lo llama punto de quiebre. Un momento después del cual nada vuelve a ser igual. Carlos asintió, comprendiendo. El día que Alejandro murió. No solo por su muerte, aclaré, sino por su abandono. Por elegir una fiesta sobre su hija en trabajo de parto. Por demostrarme, de la manera más dolorosa posible, dónde están sus prioridades.
Nos quedamos en silencio un momento, el sonido del tráfico barcelonés como telón de fondo para nuestra conversación. «Sabes», dijo finalmente Carlos, «a veces pienso en cómo será cuando tengamos otro hijo». La palabra cuando, no sí, me produjo un nudo en la garganta. Habíamos hablado de la posibilidad de intentarlo de nuevo algún día, pero siempre como algo lejano, abstracto. Y me pregunto, continuó, ¿querrás que tus padres conozcan a ese niño? ¿Que formen parte de su vida? La pregunta me golpeó con fuerza. Un posible futuro hijo, un hermano o hermana para Alejandro, creciendo sin abuelos paternos porque yo había decidido cortar la relación. No lo sé, admití. Pero sé que no confiaría en ellos con ese niño. No después de lo que pasó. Carlos extendió su mano sobre la mesa y entrelazó sus dedos con los míos. Entonces ahí tienes tu respuesta, ¿no crees? Asentí lentamente. Tenía razón. Si no podía confiar en mis padres con lo más valioso de mi vida, ¿qué tipo de relación podíamos tener? Tomé un bolígrafo y una hoja de papel de mi cuaderno. Escribí una última carta. No para disculparme ni para acusar, sino para despedirme. Les expliqué que me había perdonado a mí misma por no haber gritado más fuerte aquel día, por no haber insistido más. Pero que algunas traiciones son demasiado profundas para ser reparadas con simples palabras de arrepentimiento. Les conté sobre nuestra nueva vida en Barcelona, sobre el grupo de apoyo que me había ayudado a sobrevivir. Sobre cómo Carlos y yo estábamos aprendiendo a llevar nuestra pérdida como una parte indeleble pero no incapacitante de nuestras vidas. Y finalmente, les deseé paz. No les guardo rencor, escribí, pero tampoco puedo ofrecerles el perdón que buscan. Algunas heridas no sanan. Algunas traiciones redefinen quién eres. Y para mí, aquel día no fue solo el día en que perdí a mi hijo, fue el día en que perdí a mi familia. Firmé la carta, la metí en un sobre y pedí a Carlos que la enviara desde la oficina de correos del barrio. Mientras la veía desaparecer entre sus manos, sentí un peso levantarse de mis hombros. No era el alivio que viene con el perdón, sino la liberación que nace de la aceptación. Esa noche, mientras observaba las luces de Barcelona parpadear desde nuestra terraza, pensé en Alejandro. En el pequeño espacio de tiempo en que fue completamente mío, creciendo dentro de mí, conectado a mi corazón de la manera más íntima posible. Te quiero, mi niño, susurré a las estrellas. Siempre serás mi primer hijo, mi primer amor como madre. El dolor seguía ahí, una presencia constante pero ya no paralizante. Y junto a él, la certeza de que algunas cosas son imperdonables no porque seamos incapaces de perdonar, sino porque perdonarlas sería traicionarnos a nosotros mismos. Carlos salió a la terraza y me envolvió en sus brazos. No necesitábamos palabras. Nos mecimos suavemente bajo el cielo estrellado de nuestra nueva ciudad, unidos por el amor que habíamos compartido, por el hijo que habíamos perdido y por la vida que estábamos reconstruyendo, pieza a pieza, día a día. No sabía qué nos depararía el futuro. Si tendríamos el valor de intentar traer otra vida al mundo, si el fantasma de lo que perdimos nos perseguiría siempre. Pero sabía con certeza que ya no era la misma mujer que había sido antes de aquel terrible día. Era más fuerte, más sabia, más consciente de la fragilidad de la vida y de la profundidad del amor. Y en ese momento, bajo el cielo de Barcelona, con los brazos de Carlos a mi alrededor, supe que eso era suficiente para seguir adelante. Un paso a la vez, un día a la vez, llevando conmigo el recuerdo de Alejandro y la lección más dolorosa que jamás aprendí, que algunas decisiones, algunas elecciones, son verdaderamente imperdonables.